se ha sido crítico con el rubro contrataciones, como que ustedes lo dejaron absolutamente desprotegido a Alvarito Gutiérrez para jugar la Copa Libertadores de América. Cuando él pidió un puntero izquierdo, no se lo trajeron, y también te anexo el tema de los 3 técnicos, que todos habíamos charlado en alguna temporada anterior y vos me decías, Julio, pero ¿cómo terminamos? Campeones. Pero todos los días no son de fiesta y este año Nacional volvió a repetir el cambio de técnico y evidentemente no le fue bien. Tiraste varios temas arriba de la mesa. Primero, que es adecuado tener 3 técnicos en un año, claramente no. Claramente eso implica que se cometieron errores o que no se lograron objetivos y que se intentaron tomar medidas correctivas para lograr objetivos que en este año no se lograron. En otros años sí se lograron, pero en este año no se lograron. Entonces claramente acá hubieron errores. Claramente las medidas correctivas que se quisieron hacer no fueron no lograron los resultados que queríamos y teníamos que ver. Yo acá discrepo, que dejamos a Alvarito y todas esas cosas, como discrepo cuando dijiste que Álvaro, cuando nos iba bien, que Álvaro estaba bien y que los dirigentes estaban mal, etcétera. Para mí siempre es un grupo esto, siempre es un grupo. No existe, yo no puedo decir que Las Voces del Fútbol es un gran programa porque Alberto Pérez hace todo bien y que Julio Ríos es un desastre y que Sebastián es un desastre. Eso no existe, no existe. Si es un gran programa y le va muy bien, es porque todos en su función cumple con su función. Entonces cuando a Nacional le fue bien, que fue lamentablemente poco tiempo en la Libertadores, era porque estábamos todos alineados y todos medianamente hacíamos determinadas cosas. Cuando nos fue mal, fue responsabilidad de todos, en cada una su parte, y eso que corresponde. Entonces, claramente con el diario del lunes, el nombramiento de Zielinski fue un error. Fuimos a buscar a Álvaro, que en otros casos similares, y porque era un plantel que él mismo nos dijo que era un plantel que a él le gustaba mucho y que estaba a su medida, que con algún pequeño ajuste él se sentía muy cómodo. Lamentablemente esta vez no pudo obtener los resultados que quería y él mismo entendió en algún momento que era bueno cambiar, y luego fuimos a buscar al Chino Recoba y entre los 3 no pudimos llegar y demasiado tiempo antes quedamos afuera de nuestra obligación, que es ser campeón uruguayo, que eso es inaceptable. En cuanto al tema de contrataciones, el fin de la historia es que no ganamos, y ese es el tema. Entonces seguramente cometimos errores, seguramente cometimos aciertos que quedarán y que nadie lo va a evaluar, como Carneiro, como el Colo, como traer en algún momento poner no traer un segundo golero, pues ya habíamos traído a uno, y el segundo golero que nos haya apuntado y Nacho, y que esté atajando en un buen nivel y que esté citado a una sub-23, pero bueno, pero también hubieron errores que nos llevaron a no lograr el objetivo. Las cosas que son medias insólitas, este año fue el mayor presupuesto desde el punto de vista financiero deportivo que tuvimos en los últimos 5 años, fue que estuvimos más lejos de lograr los resultados. Los que definieron ese presupuesto y ese plantel fueron los mismos que el año pasado nos llevaron a ser campeones de Uruguay, a ganarle por 22 puntos a Peñarol, ¿sí? Fue José Fuentes mientras vivió en la primera parte, fue Sebastián Taramasco y fue los cuerpos técnicos, que en su momento era Pablo Repeto, en la segunda parte era Zielinski y Lembo, y luego para la segunda parte del año conjuntamente ya no estaba José, lamentablemente por la situación que nos golpeó y que es una de las causas que seguramente tenga que ver con lo que nos pasó este año, y fue Balbi con Álvaro Gutiérrez y con Sebastián Taramasco. No logramos el resultado, entonces ese es el punto final, y seguramente por algo se están tomando las medidas correctivas que se están tomando este año para que el año que viene tratar de minimizar la posibilidad de errores y tratar de lograr el objetivo. Si solo el resultado define, reitero, esa misma gente fue la que eligió el plantel del año 2022, con lo cual le ganamos a Peñarol por 22 puntos, ¿sí? Y le ganamos el clásico y fuimos competitivos a nivel internacional, y se dieron todas las circunstancias que se dieron. Este año fuimos competitivos a nivel internacional, no fuimos competitivos a nivel local, y eso es inaceptable. Por eso se dieron esa situación de los 3 técnicos, por eso se hace la corrección que se hace al área deportiva, y seguramente tendremos que
afinar la puntería en los casos que acertamos y ver en los casos que nos equivocamos para tratar de no volver a cometer errores. Cada vez que se contrata está arriba de la mesa que se pueda acertar o que se pueda errar. Todos los cuadros que contrataron en este año tuvieron aciertos y tuvieron errores, todos los cuadros, y es algo que usualmente suponen. Los dos que obviamente están tratando de lograr el objetivo a nivel local y que tienen chances, en ese tema la acertaron. También jugaron un campeonato internacional y fue bastante peor que nacional, ¿sí? Y con esos mismos jugadores, algunos pasaron vergüenza a nivel internacional. Y fueron jugadores que fueron contratados y que, según la vara en la cual se lo mide, se podrá ver si fueron aciertos o errores. Ante tu pregunta, hay autocrítica, por eso son las correcciones que se están implementando. No se puede acertar siempre el 100%, pero obviamente se erró más de lo que se acertó en este año. Discrepo totalmente con ese punto de vista que tú planteaste, de que se dejó a Álvaro Gutiérrez desprotegido. Ese es tu punto de vista, lo has dicho varias veces. Yo no comparto ese punto de vista. Pero él pidió un puntero izquierdo y no se lo trajeron, por ejemplo, Gonzalo. Sí, pidió un puntero izquierdo determinado. Pidió al Chori, que fue puntero izquierdo, y se lo trajo. Después se le siguió buscando, se le trajeron muchos casos dentro de las posibilidades financieras de Nacional, y no se pudo entrar. Todos los más jugadores que pidió, en general, vinieron en acuerdo con Álvaro, Julio. Pero te reitero, y cuando lo fuimos a buscar, pero esto, ¿entendés que entrar en esta discusión no es bueno? Porque yo entraría a discutir algo con Álvaro, y yo quiero discutir contigo, no con Álvaro, porque Álvaro es un ídolo nacional al que tiene mi eterno reconocimiento y mi eterna valoración como futbolista y como técnico. ¿Sí? No, yo te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Yo no quiero discutir con él porque es mi ídolo y es un activo nacional. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando fuimos a buscarlo, y yo estaba en la reunión, él valoró en un altísimo nivel el plantel que teníamos, y que él aceptaba ese plantel, que había que tratar de buscar algún cargo adicional. Algunas cosas se pudieron, ¿sí? Por ejemplo, Carneiro, que después tuvimos la mala suerte de que se quebrara, y otras cosas no se pudieron, como pasa usualmente en todos los planteles. Lo que pasa es que yo miro el plantel de Nacional previo a jugar con Boca Junior y tenía a Rochet, tenía a Noguera, tenía a Pereiro en determinado momento que después se termina yendo, que tampoco anduvo como tenía que andar en Nacional. O sea, Camilo Cándido, Treza, por ejemplo. Estoy hablando de varios jugadores que ya no estaban para el partido con Boca, y que, por ejemplo, Rochet, yo sé que era muy difícil para ustedes retenerlo a Rochet porque había un compromiso con el jugador de que si le salía un pase lo iban a dejar ir, y es lógico, producto de la edad que ya tenía Rochet, pero digo, el equipo que tenía Nacional previo a jugar octavo de final de Copa Libertadores de América era mucho más que el que tuvo posteriormente para enfrentar a Boca. Me parece que ahí realmente sacó un conejo de la galera Álvaro Gutiérrez, porque las posibilidades eran muy reducidas de Nacional en ese momento. En primer lugar, déjame corregirte, Treza jugó y metió un gol contra Boca, o sea, no fue que se había ido Treza se fue con posterioridad. Está bien, se fue posterior. Luego de haber hecho esa corrección, con Boca perdimos por penales, ¿sí? Fuimos absolutamente competitivos, fuimos superiores acá. Sí. Hubo 20-25 minutos en el segundo tiempo en la cancha de Boca que Boca nos superó, después fuimos parejos y nos terminaron ganando por penales. Ese logro lo tuvo Álvaro, por supuesto, como técnico, como principal, todo el plantel, y con ese plantel que había sido elaborado en base a, por ejemplo, ¿sí? Vino una oferta, ¿sí? por un jugador, y tuvimos que hacer una renovación sobre el final para jugar, y que fue el mejor jugador en esa serie. Con el diario del lunes, por ejemplo, Boca contrató a Cavani y le pagó una fortuna que Nacional no lo puede contratar. Cavani metió un gol en todo el año. Si lo hubiera hecho Nacional se hubiera fundido y no hubiera obtenido ninguno de los resultados que obtuvo. Estamos hablando de Nacional, Gonzalo, estamos hablando de Boca. Por supuesto, pero Boca fue y contrató a Cavani y metió un gol en todo el segundo semestre. ¿Está bien? ¿Cómo la contratación de jugadores no te asegura el resultado? Entonces, Nacional tuvo las bajas que tenía que tener porque era la situación en la cual nos habíamos comprometido con Rochet,
de que si venía una oferta, ¿sí?, lo íbamos a aceptar. No habíamos comprometido con Cándido que si venía una oferta lo íbamos a aceptar. Se tomaron determinadas medidas con anticipación a esa situación, que después puede salir bien o mal, ¿sí?, que fue traer 6 meses antes a Salvador Hinchazo, porque Rochet se podía ir, ¿sí? ¿Por qué fue Salvador y por qué no fue otro golero? Porque, bueno, capaz que otro golero no quería esperar los 6 meses que estaba Rochet para llegar a ser titular en ese cuadro, ¿tá? Y se trajo a Báez, que tuvo una gran actuación contra Boca, ¿sí?, y que fue de los mejores jugadores. Y Bocanegra, que fue el que sustituyó al otro jugador que se nos fue de los mejores jugadores de esa serie, aunque lamentablemente cuando ejecutó el penal lo erró. Nada, ¿qué quiero decirte? Con el diario del lunes se puede hacer las opiniones que se quiera. Está claro que el plantel con el cual enfrentamos a Boca era un poco con un poco menor de poderío que el que teníamos con anterioridad, ¿sí? Pero fuimos competitivos y terminamos perdiendo con penales. De vuelta, yo ahí no le veo esa debilidad que tú planteas. Sí le veo la debilidad y me parece que soy mucho más autocrítico con eso, con lo que fue a nivel local. Entonces, si estamos discutiendo esto, ¿qué teníamos que discutir con Peñarol, que fue la peor actuación de la historia y que se comió goleada con un cuadro brasilero que descendió? Conmigo no tenés que discutir absolutamente nada, porque fui durísimo con Peñarol con lo que fue su peor actuación a nivel internacional. O sea, conmigo no, en ese aspecto no vas a discutir absolutamente nada. Y que se comieron goleadas con un cuadro brasilero que descendió, como el América de Minas Gerais. Entonces, nosotros hicimos lo que podíamos de acuerdo a la realidad de Nacional. Obviamente que nos quedamos con gusto a poco, y nos quedamos con gusto a poco. Sí, perdimos en cuarto de final por penales. Si hubieran mantenido los criterios de antes, hubiéramos pasado. Obviamente, si la pelota del Colo, que pega en el palo y que definió, hubiera entrado y hubiera cambiado el resultado, pero no se puede. Si la pelota entra, el resultado es uno; si la pelota no entra, el resultado es otro. Yo la verdad que no hago un análisis tan crítico de la actuación a nivel internacional. No lo hago. No, yo tampoco. Me hubiera gustado pasar una serie más. Fue el mejor momento de Nacional. Sí lo hago a nivel local. Y a nivel local creo que teníamos un plantel, por ejemplo, partidos que perdimos contra planteles que eran sensiblemente inferior al plantel de Nacional, y sin embargo perdimos. Esa es la realidad. Nos ganaron, y algunos cuadros nos ganó bien. Puntualmente el último partido de Álvaro, que fue contra Boston, nos ganó claramente, creo que fue 2-0, pero no podía haber ganado 7-0 o 8-0, y la diferencia del plantel de Nacional con el de Boston era enorme. Sin embargo no se obtuvieron los resultados. Entonces, eso sí, somos muy autocríticos de que ahí estuvieron nuestros errores, y que fueron de todos, fueron de los directivos en primer lugar, del cuerpo técnico y de los futbolistas, obviamente, que no tuvieron el resultado que tenía que tener. Pero bueno, tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que seguir y tenemos que apuntar al año 2024 para en el 2024 obtener nuestra obligación, que es ser campeón uruguayo, y todavía arrancamos un lugar que hace tiempo que no estamos, que es de ser Uruguay 3, ¿sí? Que hace muchos años que no lo éramos. Creo que Cacique Medina fue Uruguay 4 en la directiva anterior a la nuestra, pero bueno, nosotros vamos a ser Uruguay 3 y vamos a tratar de llegar a la fase de grupo de la Libertadores y tratar de ser competitivo como siempre. Bueno, aquí varios temas que quiero manejarte. Uno, está de más charlar del respeto que te tenemos, y hasta del afecto que te tenemos, que no es una cuestión que esté en tela de juicio en esta nota. Vos sos dirigente, yo periodista, y por ende me parece que hay gente del otro lado escuchando que pretende conocer determinadas cosas. Eso es lo que yo pienso particularmente. Entonces pregunto sobre el tema. Uno, cuando decís con el diario del lunes, es que con el diario del lunes es que se tiene que hacer el balance. Hacerlo previamente es hacer futurología. O sea, cuando vos terminás el año y te va bárbaro, bueno, normalmente te van a decir, che, qué bien que estuvieron las incorporaciones, qué inteligente que fueron contratando tal técnico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es que con el diario del lunes. Otra picardía que haces, o que la hiciste recién, que a mí, te lo digo sinceramente, ya cuando viene de un lado o viene del otro, ya hasta me fastidia, porque me parece que bajaron la vara demasiado. Es hablar de Peñarol con una paupérrima campaña de Peñarol, la peor de su historia, saliendo 63 de 64 equipos en la Sudamericana,
y vos lo querés poner como un atenuante de lo que ha sido un año malo, pésimo de Nacional en el ámbito local, no así internacionalmente, que fue, no te diría que respetable, pero fue digno, eso es lo que yo diría, digno fue el año internacional de Nacional. Pero vos lo metés en la conversación aquí a Peñarol, como diciendo, no, pero pará poquitito, loco, nosotros no fuimos tan mal, vos y los de enfrente fueron un desastre. Si seguimos con esta historia bajando la vara, me parece que ahí no va a ser positivo ni productivo para equipos que tienen que ser, no sé, el buque de proa. O sea, Nacional y Peñarol en este país tienen que apostar a lo internacional, a lo que hablábamos de la década del 80, a donde se construyó, se edificó y se fortaleció la historia de los equipos. En este momento ya está tan baja la vara que de repente ya se termina. Te diría que un campeonato uruguayo es para decir, si sos dirigente de Nacional o de Peñarol, decir, loco, bueno, bárbaro, che, un abrazo con el resto de mis compañeros de comisión directiva, notable, y nos comemos algo esta noche, y no sé, yo qué sé, viste, capaz me voy a comer a casa con mi familia, porque no va para tanto tampoco. Vamos a ver qué hacemos el año que viene en la Copa Libertadores de América. Sinceramente, me parece que en ese aspecto o sea, no puedo decir antes las cosas, sino que me parece que con el diario del lunes es que se tiene que hablar, porque es ahí donde está el balance general que se hace. No, está claro, Julio, y quiero ser claro. Yo arranqué diciendo que no habíamos cumplido con el objetivo a nivel local y que habíamos quedado fuera de ese objetivo con bastante tiempo, que eso era absolutamente inaceptable y que la evaluación deportiva que hizo esta directiva a nivel local es mala. O sea, eso quiero que quede claro porque si no está mal. Lo que pasa es que mis respuestas o mis comentarios, que no quiero que anulen este tema y que sería la coincidencia con lo que tú planteo, es ante determinados planteos. A ver, la parte, déjame un poquito antes, la parte del cariño y del aprecio y del respeto como profesional, lo sabes que es mutuo, sí, y siempre ha sido así, y por eso estamos charlando, o sea que esa parte está. Pero cuando tú planteas que dejamos solo a Álvaro Gutiérrez, o como decís, bueno, cuando se gana, cuando se gana también se ha dicho que fue gracias a los técnicos y que fue a pesar, se dice, son cosas que usualmente se dicen, que yo no las comparto, que no es mi punto de vista, que no existe esa separación. Es el ejemplo que yo te daba con tu programa. Yo no puedo decir que tal está bien y que tal está mal. En general, cuando se logran algunos objetivos, sean lo que correspondan, o sea, lo que se logran, es por todos, y cuando no se logran, también es por todos. Es difícil decir que no fue por culpa de alguien. Ese es un punto de vista y eso es una evaluación. Entonces, el segundo punto era porque tenía que ver con, estábamos hablando del partido con Boca, de las incorporaciones para el partido con Boca y de las bajas para el partido con Boca, y ese plantel era el adecuado para jugar con Boca. Entonces, yo justamente ahí no me parece que está el error. Me parece que el error está en haber perdido con Fénix en su momento, en haber perdido, no ganado a Racing en su momento, en haber perdido con Boston en su momento, que fueron los momentos. Ahí sí me parece que fueron los errores de Nacional. Y yo ahí simplemente dije, pero si dentro de estos temas que son dialécticos, son de preguntas, con Boca, si Boca no nos pudo ganar y fuimos competitivos, y el plantel que aún así está buscando el objetivo y quiere lograr el objetivo de ser campeón uruguayo, y a mí obviamente eso me tiene mal. Cuando jugó torneos internacionales salió último y se comió goleada, entonces no te estaba planteando ahí, o quería plantearte, Julio, en el acierto o en el error, que discrepaba con ese punto de lo que fue el plantel con Boca. El plantel con Boca fue competitivo y el plantel no rindió, ¿sí? En el partido con Boston River, el plantel no rindió, ¿sí? En el partido con Fénix, ¿me entendés? Digo, que fue lo que nos dejaron afuera de este objetivo, en el partido para salir de Álvaro también, en el partido con Deportivo, o en el partido con Fénix también con Álvaro Recoba, que nos empataron en el último minuto, pero que no jugamos nada bien. Ahí fue que el plantel no rindió. ¿Está bien? Uh-huh. Y ahí es que somos responsables todos, nosotros por el armado de ese plantel, los técnicos por los que estaban y los jugadores por el rendimiento, porque además ahí el plantel claramente, en mi juicio, en mi opinión, eran planteles muy superiores a los otros planteles que la verdad jugaron mejor que nosotros, que nos dominaron y que nos ganaron. Entonces, yo ahí sí entro en la crítica y ahí convalido todo lo que voy a, que las otras cosas
obviamente trato de hacer una opinión un poco distinta. No, está perfecto, y de eso se trata. No te llamamos para, y sabemos que no lo vas a hacer tampoco para decir amén. Otra de las cosas que se les ha criticado es que de Nacional se han ido jugadores realmente regalados prácticamente, y otros jugadores muy importantes dejando muy poco para la institución. O sea, como que Nacional no ha tomado las previsiones adecuadas como para que determinados futbolistas no se vayan y otros se vayan dejando lo que quieren dejar para Nacional y no lo que deberían dejar para Nacional. Yo me gustaría discutir cuáles son esos casos. Vamos a ir. Porque, Corujo, por ejemplo. Corujo, por ejemplo, bueno, te digo. Gabriel Neves. Neves que le dejó. Vamos a uno. Corujo, ¿dónde está jugando Corujo ahora? Sí, ¿juega? No juega. No, pero no importa si juega. ¿Y en qué cuadro juega? ¿Y en qué cuadro juega de la MLS? Sí, pero a Nacional hubiese sido útil tener a Corujo, por ejemplo. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero él no quiso. Él no quiso. No, que no fue que se fue gratis. Se fue gratis porque no hubo propuestas para Corujo. Y está en un club y nadie le ha ido a comprar a pagar. Y no ha podido rendir futbolísticamente lo que. O sea, ¿alguien me puede decir que no se obtuvo lo que queríamos tener si nosotros le dijimos que no a una propuesta determinada? Pero no fue el caso, y ahí está Corujo, que está jugando en un club que no juega en la MLS, que es un club de lo que no tiene buenos resultados en la MLS, y que seguramente si le preguntaran a él y dice si quiere volver a Nacional, querría volver a Nacional. Entonces, no podemos decir que Nacional no obtuvo dinero por Corujo, desde mi punto de vista, ¿no? Porque no hubo una oferta al respecto de Corujo. Y parece que el mercado tenía razón, porque Corujo no está pudiendo jugar en un club que no es de primer nivel de la Major League Soccer. ¿Está bien? Pero más allá de eso y esta situación, y no quiero hablar, el hablar de estas cosas nos lleva a de vuelta a enfrentarnos con jugadores que en Nacional rindió muchísimo y que ganó finales de campeonato uruguayo, y que ganó clásico y metió gol en la final, y que yo tendría que ponerme en esto. Más allá de eso hubo una mala actuación a nuestro juicio del representante, y por eso declaramos que no íbamos a seguir haciendo negocios con él, porque entendíamos que no había actuado de acuerdo a la forma. Ahora, decir que dejamos de obtener ingresos, creo que la realidad demuestra exactamente lo contrario. No hubo propuesta con anterioridad, no hubo propuesta con posterioridad, y Corujo no está pudiendo jugar en un club. Entonces, primer punto, primer ejemplo que me da, me parece que no corresponde ese caso. Voy al caso más icónico de Nacional. Me parece que este es el caso que rompe más los ojos, y te voy a escuchar con mucho gusto, que es el de Mourinho, por ejemplo. El de Mourinho, el caso es así, y cómo tiene que ver y cómo tiene que ver con todo. Mourinho era un jugador de la cuarta, un jugador de la tercera que venía bien. Cuando estaba Ligüera, cuando habíamos traído determinado defensa, que era lo que querían todo el mundo, estaba en aquel momento Corujo creo que ya no estaba, porque justo bien había pasado, no estaba afuera, pero estaba Polenta, estaba La Borda, estaba Marichal. Había cinco: Marichal, La Borda, Marichal, que luego Marichal se vendió en muy buen valor. La Borda no pudimos venderlo, que sería el segundo caso para discutir. Sí. Y había algún otro defensa más de historia de nivel. Entonces fuimos y le ofrecimos el contrato, pero iba a ser el quinto defensa, ¿no? Estaba Ligüera como técnico, iba a ser el quinto defensa. Y el jugador dijo que para ser el quinto defensa de Nacional, que no quería, que prefería ir a un cuadro, que quería ser titular. Y Nacional lo trancó, y finalmente, porque no son obligatorios, no son esclavos, pueden firmar contrato, no firmar contrato, y finalmente lo que hicimos a cambio, por la formación, nos quedamos con el 20% del futbolista. Caso similar a este caso fue el caso, pero que sí se pudo lograr, que el caso de Mateo Antoni. Mateo Antoni quería tener minutos en Nacional, con todos los defensas que teníamos, probablemente no iba a tener minutos. Pudimos hacerlo, nos pudimos firmar contrato, y fue a Liverpool, y el Liverpool demostró su valía, ¿sí? Se pudo hacer en un caso, en el otro se pudo obtener el 20% por el tema de formación. Y luego Mourinho tuvo un desarrollo monumental. Si hubiera quedado en Nacional, tenía 5 defensas con anterioridad, probablemente no hubiera jugado, no se hubiera vendido, etcétera. Entonces,
son las decisiones que tienen un contexto y que tienen una situación. En el momento en que Mourinho jugaba en la cuarta, yo te preguntaría, Julio, si alguno de ustedes sabía quién era Mourinho en ese momento. No, lo que pasa es que sí, no es un cargo. Pero el Atlético de Madrid sabía porque lo estaba siguiendo. No somos nosotros los que tenemos que saber, son ustedes los dirigentes. Pero nosotros sí sabíamos, sabían por los dirigentes y los cuerpos técnicos. Por supuesto, y todo, y cuando piden, y si estaba Polenti, si estaba Marichal, y si estaba Laborde, y si estaba algún defensa más que estaban. También hay que hacerlo en consideración con eso. No juegan 11, ¿está bien? Y le aclaro a la gente que Mourinho fue vendido al Atlético de Madrid y ahora está en el Zaragoza a préstamo. Lo digo para que la gente lo interprete. Nacional no sabía que tenía un potencial para que Atlético de Madrid 6 meses después de que se fuera Nacional lo compre. Claro, la pregunta es cómo el Atlético de Madrid se da cuenta de algo que Nacional de repente teniéndolo en la cuarta división no se da cuenta. Esa es la pregunta. No, pero es una pregunta que está mal. Mourinho pudo valer lo que valió porque jugó 6 meses en primera de titular. Y Nacional no hubiera jugado 6 meses primera de titular. Porque estaba Polenta, porque estaba Laborde, porque estaba Marichal, porque estaba el cuarto zaguero. Pero es una decisión, no la vieron. Pero es que no hubiera jugado titular, y si no hubiera jugado titular, el Atlético de Madrid no lo hubiera comprado. Y esa es la realidad. Y pasa una de 100, se fueron 100 futbolistas en esa situación, 99 no pasó eso, y uno sí pasó, que es el caso de Mourinho. Pero los otros 99 casos también existieron, Julio. ¿Está bien? De futbolistas que se fueron, o creo que existieron, en el 99 casos de futbolistas que se fueron de Nacional porque no firmaron contrato, que fueron a jugar, no pudieron jugar en otros clubes, o no se lograron esa valorización que fue el caso de Mourinho. Está bien, pero alguien fue responsable ahí. Y Nacional se quedó con el 20%, y se quedó, para mí Nacional hizo una excelente negociación dentro de lo posible. Mourinho no iba a firmar con Nacional porque no iba a ser titular de Nacional en el segundo semestre. El negocio hizo el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hizo tremendo negocio. Racing hizo negocio. Racing fue el que hizo tremendo negocio. Lo adquirió libre. Porque lo puso de titular. Porque lo puso de titular. No dio el 20% por formación a Nacional. Eso fue lo que logramos, porque se podía haber quedado con el 0. Y la negociación de Nacional fue obtener el 20%. Porque se podía haber llevado por 0 porque se iba libre. Te voy a la borda. Si hubiera pasado eso, probablemente no hubiéramos hacer nuevo negocio con sus representantes. Pero bueno, como se hizo una negociación que fue adecuada para todos, se entendió que eso fue así. Y reitero, eso es la situación, que es la excepcionalidad. Está bien, pero a alguien se le escapó la tortuga ahí. A alguien se le escapó la tortuga. Decímelo, al que elige los jugadores, al técnico, a alguien se le escapó la tortuga. A todos. Al técnico que estaba en ese momento, que prefería, porque es muy fácil de vuelta. Hay que poner a un juvenil de 18 años que cometa los errores. Por ejemplo, Mourinho cuando jugó con Nacional jugó mal y los 2 goles fueron. Es muy difícil, porque nosotros pusimos a Marichal, que para nosotros era el mejor defensa, y no lo quería nadie. La hinchada no lo quería, los periodistas no lo querían. ¿Sí? Y Marichal fue un fenómeno y lo logramos vender en un muy buen dinero, y al día de hoy están siendo titular la mayoría de los partidos en el Dinamo Moscú, y está citado a la sub-23. Y eso fue un acierto, como hay otros que son errores, pero que son errores que tienen un determinado contexto. Reitero, Mourinho, en esa segunda parte del año en Nacional, no iba a jugar un minuto, porque tenía 4 defensas que estaban por encima de él, a juicio del cuerpo técnico, de la gerencia deportiva y de los directivos. Y todos somos responsables de esa situación. Tema Laborde. Tema de Laborde fue similar, o sea, en determinado momento podíamos haberlo dejado 6 meses sin jugar si no nos firmaba una extensión. Laborde todos los últimos años, quiero salir, no venían propuestas, de vuelta, nunca hubieron ofertas importantes, y vamos a firmarnos un año y jugar con nosotros, y era un sueldo además que era alto para nosotros, y si no nos firmaban, podíamos haber hecho, como en algún momento lo hicimos, que toda la segunda parte del año no jugara. Pero bueno, se vendió a Marichal, ¿sí? Y teníamos que terminar el campeonato, y en el momento que cuando en la segunda parte del año hicimos la evaluación con el cuerpo técnico, dijimos, a ver, ¿quién se puede ir? Bueno, se puede ir Felipe Carballo. ¿A quién vamos a traer? Trajimos a Ginela. Al final Felipe Carballo no se fue y terminó todo el segundo semestre. ¿Qué otro se puede ir? Se puede ir Marichal. Bueno, traemos un defensa, o tenemos el caso de Laborde.
¿sí? A mí Laborda, dijo Pablo, es un defensa que calza los puntos y que podemos jugar. Pero si ustedes quieren marcarle el ritmo porque no le firma el contrato, hay que traer un nuevo defensa, ¿sí? Y entendimos que era conveniente por Nacional y por Laborda, que Laborda jugara ese segundo semestre, salió campeón nuevamente, jugó y finalmente salió. Nunca hubo ninguna oferta por Laborda, y de vuelta el mismo razonamiento que te hice con Corujo, te lo podía hacer con Laborda. O sea, ¿dónde estás jugando? ¿Cómo estás jugando? ¿Hay ofertas por él? No hubo nunca una oferta concreta por Laborda que Nacional haya dicho que no. Entonces, esa no fue la situación. Podíamos haber presionado a Laborda y no hacerlo jugar todo el segundo semestre, podíamos haber, y nos perjudicábamos. Nosotros entendíamos que era mejor para Nacional que jugara el segundo semestre, que saliera campeón uruguayo como fue. No me quiero olvidar, metió el gol en el clásico, ¿no? Fue el primer gol, ¿no? Sí. Y bueno, hicimos eso. Y se fue sin dejar ninguna Nacional. No hubo una oferta, no tenía. En el fútbol, los futbolistas valen lo que el mercado lo paga, las ofertas que existen. No fue el caso en ninguno de los otros dos casos. Pero entonces, por los que no llegaron a oferta, bueno, se terminaron yendo sin dejarle plata a Nacional. Y por los que llegaron a oferta, caso Cándido, Rochet, Nacional termina asumiendo un compromiso de dejarlos ir ante la primera oferta que venga en el siguiente periodo de pases, como pasó, y se terminaron yendo. Que Rochet, siendo el arquero titular de la selección uruguaya, habiendo estado en el último mundial, siendo elegido por Bielsa en esta nueva etapa, termina dejando un dinero que tampoco es para lo que es Rochet. Dos o tres cosas. Discrepo con el tono que plantea la pregunta o que hace la afirmación. No hay ningún tono. Rochet por el 100% fue un pase de $2.400.000 para un golero de 30 años. A mí no me parece que ese sea un precio bajo para el 100% un golero de 30 y pico de años. La cláusula de salida, porque en algún momento se dio, que se lo pusimos en el contrato, porque a nosotros nos queda el 30%, la parte que nos corresponde. Nosotros en Nacional teníamos el 50% de Rochet, porque no habíamos desembolsado ningún peso por Rochet, lo habíamos traído cuando nadie lo conocía, y en definitiva lo trajimos, y por firmar el contrato y sin desembolsar ningún dinero, nos reconocieron el 50% para Nacional, y atajó todos los años, fue el capitán, el líder, el representante que teníamos, con niveles salariales que sí lo podía pagar Nacional, y que lo hubiera podido obtener niveles salariales muchísimo más altos, como sí obtuvo en la parte dentro de Inter. Entonces, el pase de Rochet, te reitero, para un golero de 30 años por el 100%, fue un pase del entorno a los $2.400.000. Como se vendió el 70% y como nosotros teníamos el 50%, es lo que le corresponde a Nacional. Y hicieron determinados acuerdos, por lo cual Nacional cobró más de lo que tenía que cobrar. Yo creo que la transacción de Rochet, de acuerdo a todo lo que se dio, fue una excelente transacción, ¿sí? Y le dejó a Nacional, que te había desembolsado cero, ¿sí? Un dinero que es un dinero importante. Y sobre todo le dejó a Nacional su brillante actuación profesional durante todo este tiempo, que fue nuestro capitán, nuestro líder, y nuestro referente. Entonces, decirle que no a Rochet cuando nos quedaban 6 meses de contrato, que no nos iba a firmar una extensión, porque no lo íbamos a poder poner un revólver en el pecho, lo que podíamos hacer era que no jugara los últimos 6 meses y que perdíamos todo, y que se peleara con la hinchada, el gran ídolo que teníamos en la hinchada, que no a un contrato en el cual él iba a cobrar más de 20 veces lo que cobraba en Nacional, que le iba a dejar a Nacional un buen dinero, y que si se vende con una cláusula de rescisión de $6 millones, o sea, si alguien va y le ofrece a Inter $6 millones, se lleva a Rochet, el 100% Rochet, ¿sí? Y a Nacional obviamente le va a entrar un dinero que es en torno a $1 millón más, si eso se da. Entonces, para mí la transacción de Rochet fue una buena transacción. Fue la mejor que obtuvimos, y fue una buena transacción. Si hubiera querido que Rochet siguiera, por supuesto, toda la vida hubiera querido. Era nuestro capitán, nuestro líder, nuestro referente y el mejor golero del fútbol uruguayo. Pero del punto de vista que están planteando ustedes, me parece que la decisión
fue adecuada y la transacción fue adecuada. Igual fue complicado el tema, ¿no? Porque si es la mejor transacción, Gonzalo, si la de Rochet es la mejor transacción, que a Nacional no le entró más de 1,5 millones. O sea, por Rochet, producto de todo lo que vos decías, que Nacional tenía el 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está todo lo del jugador, lo del representante y una serie de cosas más. No le entró más de 1,5 millones, en el mejor de los casos. No, le entró $1 millón a Nacional. $1 millón. $1 millón a Nacional. $1 millón. Que no desembolsamos ninguno y no lo formamos. Que no le desembolsamos un peso y no lo formamos. No, te entiendo, pero ¿sí? vos mismo Entonces, repasaste y todo. Y que un golero de 30 años y que le pagamos durante toda su estadía siendo un golero lo que le podía pagar Nacional, que era el sueldo máximo de Nacional. Y él pasó a cobrar, porque estos son los temas, y es muy lindo después decirle no, que tienen que firmar, etcétera, pasó a cobrar 5 veces más lo que cobraba en Nacional. ¿Está bien? Entre 5 y 10 veces más de lo que cobraba en Nacional. Entonces, Julio, es lo que hay, yo qué sé. No, te entiendo, está bien. Yo entiendo, hay críticas que están bien. Yo te pregunto, y que son lógicas. Hay críticas que son opinables. Hay otras que a mí me parecen, sí, que no son así, pero bueno, yo reitero, o sea, los directivos somos hinchas de Nacional y queremos lo mejor para Nacional, ¿sí? Y vamos a hacer lo imposible por obtener lo mejor para Nacional. Gonzalo, yo obviamente que hubiera querido que Rochet atajara con Boca, ¿sí? Pero si Rochet atajaba con Boca, capaz que lo dejaba primero, capaz que también terminábamos perdiendo por penales. Rochet justo fue a Inter y no pudo atajar ningún penal justo en esa serie de penales. Sí, pero llevó al Inter a la semifinal. Sí, pero solo perdimos por penales, no por la actuación de golero, perdimos por penales, no por otra cosa. Y como es, y Rochet capaz que hubiera quedado enojado, y capaz que con Boca hubiera atajado mal, capaz que no hubiéramos recibido nada, y no nos parecía justo con él, ¿sí? Porque fue lo que acordamos, y las personas no son esclavas, ¿sí? Vos negociás en determinado contexto, ¿sí? Y siempre, en el caso de Sergio, siempre tuvo una adhesión con Nacional que fue algo extraordinario. Él en el pase terminó cediendo parte de su dinero para que a Nacional le quedara el mínimo correspondiente, y eso es algo que hay que valorar, ¿sí? Y que hay que reconocer. No, yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Mira, me quedan 5 preguntas muy importantes. Te pido dentro de tus posibilidades, porque sé que son todos temas delicados. Estás haciendo una nota sobre todos temas delicados en Nacional en este momento, producto de la situación de Nacional y todo lo demás, y lo interpreto perfectamente, pero te pido dentro de tus posibilidades en la que veas que podés ser un poco más directo. El tema, por ejemplo, no te voy a ir a todos los jugadores, pero te digo, en términos generales, te voy a ir al de Neves. Neves, por ejemplo, se fue, era un jugador muy importante, Neves. El dinero que le entró a Nacional fue irrisorio, menos de $300.000. No quiero decir, pero pasa que entramos de vuelta a discutir y ahí tenemos temas que no deben plata todavía por el caso de Neves. Pero más allá de eso, a Neves está quedando libre de San Pablo, ¿no? ¿Está bien? Está bien, pero Gonzalo, pero se fue era importante. Porque si no decimos cosas. No importa cómo le vaya con después. Neves se hizo. Está bien, sí importa, sí. Y mucho importa, porque si me dijiste lo de Mourinho y todo lo que me dijiste, en otros casos, decirme, una cosa argumentar por un lado y la otra argumentar por el otro, Julio. Perdóname que me ponga en la parte dialéctica en lo Mourinho, porque después mirar cómo actuó y en esto por otra cosa. No, en el caso de Neves, la situación fue así. En el caso de Neves, 300 lucas, Gonzalo. En el caso de Neves, la situación fue así. En el caso de Neves, que era un contrato que vencía, que no se iba a renovar, y que había toda una serie de contextos que no corresponde decir, pero que jugaban en esa situación, se hizo una rescisión de contrato por 300.000 y un 20% para Nacional, si se vendía en el primer año con un máximo de $700.000, que era el millón que se había informado, y en el segundo año un máximo de $500.000, que era lo que se había firmado. Si efectivamente, y están eso en discusión, Neves se vendió, ¿sí? Se le debe a Nacional ese 20% con el máximo de $700.000 en el primer año. Por lo que yo tengo entendido, a menos de que los números que se manejaron son absolutamente fuera de la realidad, no tuvo nada que ver con lo que fue, Neves
y sus representantes, etcétera, no han cobrado hasta este momento ni un peso de San Pablo. Si algún día cobran algo, a Nacional le corresponderá el 20%, con un máximo 700.000 o con un máximo de 500.000, como fue en el primer año con un máximo de 700.000. ¿Está bien? Pero hasta este momento Neves no ha cobrado un peso. Pero no quiero discutir esto públicamente, ¿está bien? Porque no es lo que corresponde. Eso lo tenemos que hablar ¿con quién? Con su representante, el Boca, con el siempre el Boterino y con Gabriel. ¿Sí? No es para manejarlo por la prensa y esta discusión. Hasta nuestro legal saber y entender, ¿sí? Y si no, llegaremos en el momento que corresponda a donde corresponde, ¿sí? Neves no ha recibido un peso por Neves. El día que se reciba un peso por Neves, a Nacional le corresponde ese 20%, con un máximo de $700.000. Contestámela esta si podés en un minuto. ¿No llegó el momento también que en Nacional digan en determinado momento, bueno, loco, pará un poquitito, acá no vamos a poner firme, si no quieres jugar, bueno, vas 6 meses sentado al banco de suplente? Porque si en definitiva el mensaje que se entrega es, bueno, la verdad que no quiere renovar vínculo contractual, se va dentro de 6 meses, entonces lo dejamos ir gratis, porque en definitiva, o lo dejamos ir por $100.000, $200.000. No, pará un poquitito, esto es patrimonio del club, nosotros estamos, no es que yo no crea que vos defendés el patrimonio del club, lo tengo claro que sí, pero te quiero decir, Nacional institución, no tiene que mandar un mensaje en determinado momento a todos los representantes en general, pará un poquitito, las condiciones las pone Nacional, no pueden venir y ponerlas a los representantes ni los jugadores, ni tampoco alcanza con que hayan jugado bien el año pasado, o el año anterior, entonces ahora se finaliza el contrato y si van sin dejar absolutamente nada en la institución. ¿No llegó momento de cambiar un poco esa política? No, ya fue, eso ya es así. Sí hay valor, sin duda que sí hay valor. Por eso, por ejemplo, cuando Matías Viña, ¿sí?, si no firmaba la extensión de contrato, porque sí tenía claramente un valor, no iba a jugar un minuto más y lo firmó, creo que fue con un partido en Maldonado, que es cuando se lesiona Amaral, que faltando media hora no iba a jugar porque si no firmaba el contrato de extensión de contrato no iba a poder jugar. ¿Por qué se hizo eso? Porque Matías Viña sí tenía un valor y no queríamos correr ese riesgo y estábamos dispuestos a hacer esa situación. Distinto fue el caso, como te planteé, de La Borda, en que no tuvimos nunca una propuesta y entendíamos valor y lo preferimos utilizar. O sea, si es un futbolista que tiene un valor, ya hicimos eso que tú decís, Julio, y lo vamos a volver a hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo vamos a volver a hacer. Si es un futbolista, cada caso es cada caso y cada caso se analizará. ¿Está bien? Si es un futbolista que no tiene un valor, ¿a santo de qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Para perjudicarlo a él si no tiene un valor. ¿Sí? Es que nunca sabes si tiene un valor o no, porque ahí tenés el tema de Mourinho. No, sabes. No, pero es distinto. Justamente el caso de Mourinho es distinto. El caso de Mourinho fue distinto. Fue un caso juvenil. Cuando le ofrecimos un contrato, dijo: no, yo no quiero ser el quinto zaguero Nacional. No quiero firmar ese contrato. ¿Está bien? Entonces, esa fue la situación. No fue que yo no le firmé, porque tenemos un límite el contrato, ¿no? O sea, si le hubiera firmado un año antes a Mourinho, capaz que no tenía que tener contrato de Marichal, ¿sí? O el de otro, o el de Polenta, o el de otro, ¿está bien? Porque no tengo infinitos contratos para firmar. Y cuando le dijimos sí, queremos firmarte un contrato, él dijo que no. Entonces, yo ahí me la puedo agarrar o con él o con el representante. Bueno, finalmente se llegó a una negociación del 20%. ¿Sí? Y la valorización de Mourinho fue porque jugó. Si no hubiera jugado, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y es el ejemplo de este semestre de Mateo Anthony. Si Mateo Anthony hubiera estado en Nacional, probablemente no hubiera jugado ni un minuto, porque estaba Polenta y Bocanegra, ¿sí? Entonces, le servía. Mateo Anthony exigía que quería jugar, y Nacional no le podía, y que quería firmar un contrato, pero que quería jugar, y Nacional no le podía asegurarle que iba a jugar. Pero mirá que juega de lateral. Entonces, también, se hizo a lo que está bien, sí juega de lateral, pero el puesto de él es defensa, y donde jugó el Limpio, sí, donde se valorizó fue como defensa, no como lateral. Sí, pero puede jugar. Sí, porque como lateral capaz que no llega. Sí, pero capaz que no llega, capaz que un lateral de un equipo grande, que fue lo que tuvo Báez, que fue el titular, y capaz que era suplente de Báez también, porque participó en todas las jugadas de gol que tuvo Nacional en el segundo semestre. Entonces, de vuelta, Julio, y no quiero decirle, cada caso es un caso puntual. Entonces,
¿Significa que no le erramos en ninguna? Porque esa otra. No, sí, por supuesto, siempre te vas a equivocar. Pero significa que tampoco que le erramos en todos. No, eso no es cierto. Eso es mentira. Y eso es repetir mil veces algo que no es cierto. Pero bueno.